Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por ñoños y para ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mi amigo Víctor Ruiz, y en esta ocasión no contamos con la presencia de nuestro compañero ñoño Francisco Ponce, que se encuentra en un viaje de trabajo y celebrando porque hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un saludo y un abrazo muy Muy fuerte, Paco. probablemente esté demasiado alcoholizado en este momento. Lo más seguro es que sí. Sí, ya Con vemos. producción. Sí, con producción. También un saludo para Chava. Pero hoy también estamos muy contentos porque nos acompaña desde Inglaterra, nos pusimos internacionales, nuestro buen amigo Bruno Messiger. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, bien, gracias, modorro, pero bien, güey. Sí. ¿Qué horas son allá? ¿Qué horas son allá ahorita en este momento? 4:23, güey. Ok, aquí son las 10:23 de la noche, estamos grabando, pues, en la noche. Pero, pues, ¿qué les parece, Bueno, señores? Claro, 4:23 AM, porque si no van a decir, no mames, porque está modorro en la tarde, el cabrón, pero Sí, no, claro. es de la madrugada. Claro. Pero, Víctor, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Yo vengo de una piñata, güey. Yo estoy robándome los dulces de mi hija, güey. Seguimos. Y estoy muy, muy, muy contento de grabar un episodio más. Muchísimas gracias por aceptar también el capítulo anterior de Muchas gracias. Le fue muy bien las el películas capítulo. anterior. Ahí vamos poco a poco y muchas gracias a todos. Seguimos aceptando sus sugerencias, críticas y todo le hacemos caso. Así es. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos, señores, con nuestras efemérides ñoñas? Muy bien. Pues obviamente el día 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos en México, pero el 3 de noviembre cumple años Godzilla en Japón. Además, el 10 fue la última publicación del manga de Naruto, escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto. Happy birthday, Gojira. Sí, Godzilla fue el más interesante. Yo no sabía, pero el güey es el embajador oficial de turismo en Shinjuku, creo, una madre así. ¿Neta? ¿No? Sí. De hecho, hay un edificio donde se ve así como que la manito en la cabeza. Bueno, digo manito y es pinche madre más alta que Víctor, güey, pero o sea, una mano y una cabeza así de Godzilla saliendo de un edificio. Y es que es el embajador de turismo Alameda no es Shinjuku y es otro distrito, pero es un distrito de Tokio. Goku también es embajador de un distrito, ¿no? No, Goku fue embajador de los Juegos Olímpicos junto de con las Mario. Olimpiadas, Simón. Ok. Así es, sí. Pero tiene su día nacional, O Sí, sea, es el el cumpleaños 9 canónico de Goku, es el día el 9 nacional de de mayo. Goku en Japón, Simón. El 9 de mayo, así es. Muy bien, pues, ¿les parece si comenzamos ya con el tema? Sí, claro. Vale, pues hoy traemos para ustedes nuevamente nuestra amada y maravillosa sección que habla de esas personas que han pasado a la historia por ser básicamente basuras humanas. Sus obras son tan infames y tan terribles que se han convertido en los más grandes hijos de puta de la historia. Nuestra famada sección. Sí, por supuesto. Bueno, existe en la historia rusa un antes y un después de Iván IV, también conocido como Iván el Terrible. Cuando llegó al trono, Rusia se conocía solo como Moscovia, el territorio que rodeaba únicamente a Moscú. A la muerte de Iván, Rusia ya era un país grande y fuerte. Además, abrió Rusia al mundo occidental, estableció relaciones con Inglaterra y otras naciones del norte de Europa y permitió a los barcos mercantes británicos utilizar el puerto de Arcángel en el Mar Blanco. Acabó con la amenaza permanente de los tártaros instalados en Rusia desde los tiempos de Gengis Khan y emprendió reformas en el ejército y la maquinaria administrativa. Además, creó una iglesia nacional y puso los cimientos del zarismo que gobernó sin interrupción el mayor país europeo durante casi 400 años hasta su disolución en 1917. O sea, el vato hizo un chingo, la verdad. O sea, conforme estaba haciendo la investigación, me di cuenta también que yo había leído sobre sus cosas culeras, pero el vato también políticamente hizo mucho por Rusia, lo hizo crecer muchísimo. ¿No mames, neta? Sí. Curiosamente es así con la mayoría ahora sí que ad hoc al nombre, con la mayoría de dirigentes hijos de puta, digo, serán los más grandes mamones, pero empezaron su mamonismo, por así decirlo, por el amor a la patria, ¿no? O sea, ellos le chingaban y era, pues yo voy a hacer que mi país sea la voladora de Papantla, güey, y pues me vale madre quién me llevo entre las patas.
Lo mismo pasó con el generalísimo Díaz, o sea, es también un hijo de puta, pero ve todo lo que hizo por el país, güey. Sí, Sí, de hecho yo también ya había escuchado que la época donde México más prosperó fue en la presidencia de Porfirio Díaz, güey. Y fíjate que obviamente el otro día, hablando con un Presidencia. gringo, la dictadura. digo, no ha sido uno de los hijos de puta más grandes de la historia, pero también dicen lo mismo con Trump, güey. O sea que sí fue un hijo de la chingada, pero sí hizo crecer machín Estados Unidos, güey. Al menos económicamente durante el tiempo que estuvo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pero todo esto que les conté que les acabo de contar es tan solo una cara de la moneda. Los enormes logros políticos del personaje fueron directamente proporcionales a sus atrocidades. Sometió al pueblo y a los nobles a la horca y al látigo, y su furia no respetó a nadie, ni siquiera a su hijo, al que mató con sus propias manos en un arrebato de ira. Esta actuación contradictoria es la que ha hecho que Iván sea una figura histórica muy discutida. O sea, por un lado, pues evidentemente la historia rusa le agradece mucho pues, todos los logros, ¿no? Pero por otro lado, pues también están todas las cosas culeras que hizo. Iván fue un personaje, sí. No, que te iba a decir que eso es lo único que yo sabía del güey que le dio catre a su hijo, porque está la pintura famosa en la que Ajá, sí, hay una lo está pintura. agarrando, que luego se agarró del meme de cuando le pegas a tu hermano menor y le dices, no digas nada, no tienes nada, no le digas a mi mamá. No te pasó nada, no te pasó nada. Sí, no, estás bien, güey. El brazo se supone que se ve así, no hay pedo. Pero sí, pues es muy famosa esa pintura porque el morro le fue a decir quién sabe qué madres y el güey se encabronó y le dio un catorrazo con su bastón, güey, y ahí quedó. Sí, literalmente así fue. ¿Ya Bueno, ven? pues Agradezcan que los corrijan con la chancla, no es tan malo. con la chancla, güey, con la chancla y no a bastonazos, cabrón. Bueno, pues Iván fue un personaje cruel y desequilibrado que sin embargo consolidó su estado, lo agrandó, lo unificó y forjó una potencia mundial. Gobernó como un déspota sin freno y sin ley, y selló la historia de una Rusia que en muchos aspectos resulta incomprensible sin conocer los hechos de su apocalíptico reinado. Bueno, pero si quieren vamos paso por paso para que vayamos entendiendo y nos vamos primero por su infancia, ¿no? Sus primeros Okay. años. Iván Vasilevich era el primero de los dos hijos del gran príncipe Vasili de Moscovia, que murió dejando al pequeño huérfano y prácticamente indefenso, rodeado de nobles que amenazaban su vida. El padre de Iván pertenecía a la casa de los Rurik, una dinastía de origen nórdico que dio origen a Rusia. Se había divorciado de su primera mujer, Salomonia Saburova, quien había sido elegida según la costumbre entre 1500 vírgenes y a quien dejó porque no le había podido dar hijos. Entonces, el papá de Iván se volvió a casar con una princesa de origen mongol que se llamaba Elena Glinskaya, que fue la madre pues, de Iván. Iván nació en 1530 y 3 años más tarde murió su papá. En sus últimos instantes pidió que su hijo gobernara Rusia al cumplir los 15 años, pero una vez muerto, los miembros de la aristocracia establecieron un consejo de regencia y descartaron los derechos al trono del pequeño Iván. Entonces, Elena, la mamá de Iván, gobernó el país durante casi un lustro hasta que fue asesinada. Su muerte estuvo envuelta en un misterio que apunta a su envenenamiento, por la familia Shuisky, una familia de nobles. La vida de Iván, que entonces tenía 8 años, corrió un serio peligro. Vivía en una corte dividida por las ambiciones y las rencillas de los nobles y estaba siendo sometido a humillaciones que nunca olvidaría y que contribuyeron a madurar el lado sombrío de su personalidad. Se convirtió en un mendigo en su propio palacio y la soledad se hizo más dura cuando la nodriza que lo cuidaba, Agrafena, fue deportada. Entonces prácticamente lo dejaron solo. O ¿Okay? sea, pero lo trataban de la verga No, lo o lo trataban mal. trataban mal, pero vivía bien. Pues vivía en un palacio, güey, pero básicamente estaba, según lo que yo me enteré, estaba como enclaustrado. O sea, se la pasaba encerrado y siempre estaba sujeto a humillaciones. O sea, es que depende de qué consideras vivir mal. Pues era rico en pinche era medieval, güey. Entonces, pues mal, pues como que no. Es que Pero eso me todos, refería, o sea, a lo mejor vivía con lujos, pero encerrado, o a lo mejor lo tenían
O sea, en una pinche torre valiendo verga, güey. Mira, Apenas según esto, sobreviviendo, güey. dice, las teorías más extendidas al día de hoy afirman que lo humillaban, lo golpeaban sin motivo y lo privaban de su comida. Entonces sí lo trataban de la verga. Y lo No, pues trataban sí, mal. ya. Entonces, Es que pasó. además ser el único heredero del antiguo rey en Rusia, pues no debe haber sido como que muy, muy sano para el morro, ¿no? O sea, todo el tiempo querían matarte, como que está erizo el pedo. Sí, no, estaba cabrón porque, pues, evidentemente había mucha gente que estaba detrás del poder, ¿no? Entonces, pues, ya vimos todos Juegos de Tronos, güey. Entonces ya sabemos cómo se maneja ese asunto, ¿no? Quieres el poder, empiezas a manejar ahí una serie de telarañas ahí de traiciones y está muy cabrón. Entonces, pues sí le fue mal de morrito. Bueno, pero eso justifica todo lo que hizo después. O sea, eso No, es, yo creo que, esa yo es creo la que no. pregunta, ¿no, güey? Yo creo que no. Y la neta sí está bien cabrón. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues pasó toda su infancia temiendo por su vida. No podía estar seguro de que no fueran a arrojarlo a un pozo y dejarlo morir. Se sentía impotente, no podía huir de esa situación por sus propios medios y estaba a merced de sus maltratadores y él lo sabía. Aquí lo voy a citar. No solo no estaba en posesión de mi voluntad, sino que lo que yo experimentaba era impropio de mis tiernos años. Se estaba tan morrito y lo que estaba viviendo pues no era para que él lo estuviera viendo, ¿no? Entonces dice que no hay duda de que la conducta brutal de Iván estaba influida por las humillaciones y el temor que sufrió siendo niño. Su timidez natural se transformó pronto en terror nervioso, y el criminal desorden que lo rodeaba le demostró lo poco que valía la vida. Pues con 8 años y una vida por delante, Iván comenzó tímidamente su ascenso al poder. Acostumbrado a rondar en los pasillos del Kremlin como un estorbo para los boyardos, ya habíamos hablado de los boyardos que son básicamente los nobles. El heredero al trono sufrió un sinfín de abusos ante la falta de una figura rectora que cuidara de él. La familia Shuisky y los demás clanes lo consideraban poco más que un bufón. Estas burlas le llevaron a desarrollar una condición característica de su mandato, la intolerancia contra todo aquel que se considerara enemigo de sus intereses o bien que se opusiera a los planes que Iván el Terrible tenía para su reino. O sea, si estabas en contra o si le decías tantito, güey, como que por ahí no va, ya valiste madre. En su desvarío, dio rienda suelta a sus frustraciones torturando animales por simple diversión. Arrojaba perros al vacío desde lo alto de los muros del Kremlin para observar su dolor y su agonía. Los nobles empezaron... Güey. Sí, güey. Pobres perritos, güey, porque siempre con los perritos. Eso que te iba a decir es muy típico de los psicópatas, empezar con animales pequeños, güey. Sí, es una de las características principales cuando tienes algún tipo de psicopatía o eres como un asesino en serie, siempre empiezan con los animales que son los más indefensos. Así es. Bueno, pues entonces los nobles empezaron a respetarlo a los 13 años, cuando los convocó un día de invierno. Les reprendió y anunció que castigaría a uno de sus cabecillas como ejemplo. A una señal suya, un grupo de secuaces apresó al príncipe Andrei Chuisky y ante una muchedumbre de los habitantes de Moscú, el príncipe fue arrojado a una jauría de perros hambrientos que lo despedazaron y mordida tras mordida se demostraba quién mandaba en Rusia. Eso me recuerda a la escena de cuando muere. ¿Cómo se llama este güey que se lo tragan los perros? El de Sí, la Juego de película Tronos. Ramsey Bolton, el güey. Bolton, sí. El Ramsey Bolton, güey. Así es. Sí, ese estuvo muy chido, por cierto. Digo, no le quito nada a la saga, pero parte de lo más chingón de A Song of Ice and Fire es que el güey se basó en chingo en historia verdadera. O sea, no me sorprendería que todo Ramsey Bolton está basado en este güey. en Iván. Sí, no, de hecho sí. De hecho, porque, por ejemplo, toda la guerra de los Lannister contra los Starks es la War of the Roses. Así es, justo iba a hacer el comentario precisamente, qué bueno que lo dijiste, es precisamente eso, está muy interesante. Entonces sí, tienes toda la razón. Bueno, continuamos, pero la crueldad constituía solo una de las facetas de Iván. A los 16 años ya era un joven corpulento y musculoso, excelente jinete y aficionado a los libros. Conocía a fondo la Biblia y podía escribir con soltura y estaba dotado de una elocuencia natural.
Estudió bajo la influencia de su maestro, el arzobispo Macario, que insistía en el principio bizantino de atribuir el poder terrenal al derecho divino y considerar Moscú como una nueva Roma. Ah, cabrón. Así es. Pese a su insaciable crueldad, Iván el Terrible era un cristiano devoto, que cumplía escrupulosamente con el ritual de la Iglesia Ortodoxa y se preocupaba en gran medida por los asuntos religiosos, aunque no vacilaba en ejecutar y en torturar clérigos que creía sospechosos de deslealtad o desobediencia. Nuevamente vemos, si estás en contra de mí, güey, ya valiste, ¿no? O sea, no te la perdono. Lo que estoy impactado de entender y tendría que estudiar más para ver qué pedo es cómo pasó de ser el hazmerreír a poderle decir a los soldados, a ese güey agarro y darle crán, porque dices que fue cuando tenía, ¿qué? 13. 13 años, sí. Fue cuando, yo creo que fue como a final de cuentas, pues él era el heredero, ¿no? O sea, fue como un momento de valentía y de decir, güey, pues si yo soy el chido aquí, yo soy el Pero que va a ¿habrá mandar. sido él, güey, o habrá sido un adulto que le estaba diciendo, güey, te están haciendo pendejo, veías esto? Sí, pues que estaba muy morrito, pero tenía este Ujú. señor que estaba detrás de él, el arzobispo, que fuera el que de alguna manera, me imagino yo, no sé, pero quiero pensar que fue el que le abrió los ojos y le dijo, güey, aquí la estás Ponte al cagando, ¿no? tiro, sí. Bueno, es que también toma en cuenta algo, güey. En esas épocas, en muchos lugares, 13 años ya eras un adulto, güey. Sí, Ah, no, Entonces, a lo sí. mejor antes lo trataban como pinche chamaco pendejo, y cuando llegó a los 13 fue así como, ah, señor, ya cumplió 13. Ahora No, sí ya claro, tiene claro, voz y pero yo me voto. refiero mentalmente, güey, porque será, o sea, obviamente a los 13 años ya eras un señor, porque a los 40 ya eras un anciano, güey, pero, pero mentalmente sigue siendo un morro pedorro, güey. Entonces, alguien le tuvo que haber jalado la oreja y haberle dicho, a ver, pendejo, tú eres el que controla todo, güey, ponte el tiro. Porque claro. si pasas de ser abusado todos los días, no de un día a otro, dices, ah, chinga, todo esto es mío, a ver, déjame, volteo bandera. No, no te das cuenta tú solo, güey. Sí, no es tan sencillo, ¿no? Mentalmente tiene que haber ahí un proceso muy interesante. Ujú. Así es. Bueno, pues tras una gira por los grandes monasterios e iglesias de Rusia, Iván fue coronado zar en la Catedral de la Asunción de Kremlin. Macario, el arzobispo, lo invistió con los emblemas de su cargo y lo coronó 2 veces, primero como gran príncipe y luego como zar. La palabra está derivado del romano de César, pero en realidad significa rey que no rinde tributo a ningún hombre. Iván es el primer zar de Rusia, ya que antes de él ningún otro gran príncipe ruso había sido coronado como tal. Con él empieza toda esta dinastía de zares, ¿no? Junto con el título, reclamó también la cabeza del mundo cristiano ortodoxo. Pocos días después de la coronación se casó en la Catedral de Anunciación con Anastasia Romanova, que sería la primera de sus 8 esposas y la más querida. La joven se convirtió en un oasis de tranquilidad para el atormentado zar, un bálsamo que calmaba el carácter violento del hombre que expandió el poder político y militar de Rusia hasta sitios impensados. No es la Anastasia de la historia, la legendaria, esta es otra Anastasia. Pero Oye, pero ¿se los casó y vivía Romanov, con 8 viejas o se casó 8 veces? No, se casó 8 veces. Se casó 8 veces. Es su madre, güey. ¿y los Romanov vienen de esta Anastasia o son diferentes? Me parece que vienen de este zar, porque creo que sí, no estoy seguro. Si hay algún ñoño que lo sepa por ahí, que lo quiera dejar en los comentarios, pero me parece que sí, viene toda la dinastía de este güey. Mm. Sí sabe por Ujú. qué se cambiaron el apellido, habrá que ver qué pedo. Ajá, De hecho, ya lo platicamos en un capítulo. sí, en el primero, ¿no? Ajá. Rasputín. Sí, ahí aviéntense el de Rasputín, está muy bueno, la verdad, está muy interesante. Bueno, al principio de su reinado, las funciones del gobierno estaban en manos de la facción que encabezaban los príncipes Yuri y Mijail Glinsky, que eran hermanos de la madre de Iván, que extendieron la corrupción y los abusos a todos los rincones de Rusia. En sus prácticas diabólicas, incluso se exhumaban los cadáveres recién enterrados y los arrastraban hasta las casas de ciudadanos honrados, a los que unos informantes pagados acusaban entonces de homicidio. O sea, estos güeyes eran culerísimos también, ¿no? Madres, güey, o sea,
o sea, a ver, si entendí, haz de cuenta, mataban a un cabrón, luego lo exhumaban, lo llevaban a casa de alguien que querían meter al bote y decían, mira, este güey mató a este pinche Así, cadáver. literalmente, así es. Qué de huevos, güey. Sí. Así muy priista el estilo, ¿no? Pero Es lo que te iba a decir, pinche práctica extrema de ponerte la bolsita en la mochila, güey. Estos güeyes se lo llevaron al Eleven. así es. A finales de la primavera de 1547, una serie de incendios provocados destruyeron distritos enteros de Moscú. La ciudad era muy vulnerable al fuego porque estaba construida casi enteramente de madera. Corrieron los rumores de que los incendios eran obra de los Glinsky, precisamente. Y en uno de ellos murieron más de 2,000 personas y otros muchos miles más quedaron sin casa y la iglesia de la Santa Cruz, una de las principales de la ciudad, ardió como si fuera una antorcha. Este desastre tuvo un profundo efecto en Iván, que decidió asumir toda la responsabilidad de gobierno y dejó que la cólera de la población se descargara contra los Glinsky. A uno de ellos, Yuri, el gentío le dio muerte tras sacarlo de la Catedral de la Asunción, donde él había buscado refugio. Para restaurar el orden, Iván desterró al príncipe Mijail Glinsky y a su madre, y empezó a construir con rapidez el área central de Moscú, que había quedado arrasada. O sea, les dejó al güey y les dijo, pues hagan ustedes lo que quieran, ¿no? Y lo masacraron. No mames. Digo, la neta sí se lo merecía, ¿no? Porque pues si ellos hicieron todo ese desmadre, pues sí. O sea, le dejó la justicia al pueblo. Muy poético. Ajá. Bueno, a partir de eso, muchas leyes se modificaron. Los castigos fueron reglamentados y se estableció un sistema de departamentos de gobierno o ministerios, como los relativos a asuntos exteriores, tierra, ejército, justicia y hacienda. Este último se dividió en varias cancillerías de impuestos a las que se impuso una meticulosa contabilidad que aminoró la corrupción. Al mismo tiempo, se estableció el primer ejército permanente de Rusia, un cuerpo de 3,000 soldados o mosqueteros cuyos jefes pertenecían a la pequeña nobleza. La concesión de tierras a los nobles que prestaban servicio obligatorio al zar tuvo consecuencias muy negativas para el campesinado y mucha gente de esa tierra que trabajaba como campesinos libres pasaron a ser esclavos. Entonces, Sí, o sea, este güey, te digo, tenía casi como un feudalismo, ¿no? Exacto, sí. Pasaba de hacer como cosas buenas y pensadas, como acabar con la corrupción. No estoy tratando de hablar de otro personaje aquí mexicano, pero sí, tenía como esa idea, ¿no? Voy a acabar con estos güeyes, voy a dejarle como cierta justicia al pueblo, pero como que no le quedaba... La Mafinsky del Poderinsky. Sí. Por eso no hay que dejarlos que estén mucho tiempo en el poder, güey. Por eso no ahora sí que debe. como dicen los Simpson, existe la corrupción y la corrupción. Entonces, si es contra él, pues no, a la chingada. Pero mientras lo beneficia a él, güey, pues sí, vamos a darle con todo, ¿no? Claro. Bueno, además fue promulgado incluso un edicto que prohibía a esos campesinos cambiar de residencia, lo que equivalía a hacerlos dependientes de sus amos. En el nuevo código legal había, no obstante, algunas leyes que mejoraban la situación anterior. Se castigaba la corrupción judicial y se incluían medidas para reducir la esclavitud al prohibir la venta de niños y establecer la emancipación de todo esclavo que huyera de ser cautivo de sus amos, ¿no? Y de los enemigos del zar, sobre todo. O sea, a ver, si entendí. Si tú vivías en un lugar, de repente llegó este güey y dijo, por cierto, tu casa ahora ya no es tuya, es de este pinche rey y no te puedes mudar. Y no te puedes mover. Madre. Así es. Pero al mismo tiempo, si te escapas, te emancipas. O sea, es como... Ajá, está medio raro. Sí, está un poco raro. Y aparte, pues te digo, la parte buena era como de, vamos, o sea, eres esclavo, pero vamos a prohibir la venta de niños para que ya no haya más esclavos. Entonces está como... Sí, eso de que no te puedes mudar, pero si te escapas te emancipas. Chinga, eso suena como que vas a ir a decirle, mira, me escapé, estoy emancipado. No, rompiste la ley por mudarte, tómala, pendejo. No sé, o sea, se oye muy pinche contradictorio. Es un poco como Sao, güey, es así de, no puedes escapar, pero si escapas después de la putiza, eres libre. Ya chingaste, sí. Es como
los gringos que si llegas a la playa de Miami ya eres gringo, pero mientras estés en el mar te van a echar todo el pinche manguerazo para regresarte a Cuba, güey. Claro, claro, así precisamente, ¿no? En situaciones modernas, ¿no? Pero, pues sí, básicamente. Bueno, desde el siglo VIII, Rusia había sido ocupada por los tártaros, las tribus turco-mongolas procedentes de las estepas asiáticas. Aunque el Principado de Moscovia había ido adquiriendo peso e independencia, su situación seguía siendo precaria, pues estaba rodeado por una serie de estados tártaros que limitaban su expansión y constituían una amenaza permanente. Poco a poco, Iván fue ganando terreno y se volvió un conquistador. En 1552, aprovechando una tregua militar con Polonia y Lituania, Iván condujo a esta masa combatiente siguiendo el curso del Volga, un río, hacia Kazán. Bueno, ganó en cuestión de 2 meses. Los rusos, con más de 150 cañones, sitiaron la ciudad y que fue defendida por 35,000 guerreros y la ganó. La conquista de Kazán tuvo un tremendo impacto sobre el pueblo ruso que llevaba 3 siglos subyugado a los tártaros. Entonces este güey se volvió como pues, un superhéroe, ¿no? Pues es que aventarte el tiro contra 35,000, Sí, güey. verga, güey, sí está bien cabrón, güey. Sí, y empezó a ganar, pues evidentemente, pues popularidad. Los rusos se abalanzaron sobre las ruinas y acabaron con los últimos defensores. Nadie pidió clemencia, según se dice, y nadie la obtuvo. La flor de la nobleza tártara pereció aquel día. Iván hizo su entrada solemne en Kazán y colocó la primera piedra de lo que sería la catedral de la ciudad. La población musulmana fue sustituida por colonos rusos y sobre las mezquitas se elevaron iglesias ortodoxas. Iván regresó por barco a Moscú, remontando por el Volga, y recibió la noticia de que su esposa Anastasia había dado a luz a un niño que recibió el nombre de Dmitri y que falleció poco tiempo después de nacer. Bueno. ¿Eso no fue el que mató el palazo en la cabeza? No, ese no fue. No, ese se llamaba Iván, muy irónicamente. Así, Iván así mató a es. Iván. Iván mató a Iván, sí. El zar hizo su entrada en Moscú con armadura e indumentaria plateada y una corona de oro en la cabeza. El arzobispo Macario le comparó con los héroes de la antigüedad y alabó a Dios, que por medio de Iván había destruido al dragón en su madriguera. La conquista de Kazán tuvo un tremendo impacto sobre el pueblo ruso que llevaba 3 siglos como subyugado por estos güeyes, ¿no? Entonces, pues Iván no se conformó con tomar Kazán y 2 años más tarde emprendió una nueva conquista, esta vez sobre el Kanato de Atrascán, que se rindió ante Moscú. Entonces el güey seguía y seguía pues conquistando y ampliando su territorio. Sí. A ver, ya me perdí. La conquista proporcionó el importante puerto de Narva, que permitió abrir el tráfico comercial a los países de Europa del Norte. Polonia, Lituania y Suecia, sintiéndose amenazados, también entraron a la contienda, que se prolongaría 25 años. Eso obligó al zar a pedir apoyo del exterior y comprar armas a Inglaterra, regida entonces por Isabel I, quien envió artesanos, arquitectos y médicos a Rusia. Sin embargo, el periodo de lucidez de Iván IV terminó súbitamente. Anastasia, su esposa, murió el verano de 1560 sin una causa evidente de por medio. Los fantasmas del asesinato de su madre volvieron a rondar su mente, y la sombra de la suspicacia sobre los boyardos le llevó a iniciar una cacería contra distintos miembros de los clanes. Se trató del principio del fin. Iván el Terrible había perdido la cordura y las acciones políticas de su gobierno, que mermaron el poder de los boyardos y significaron las bases del poderío de Rusia en Europa, los cuales pasaron a segundo término en importancia ante sus actos de locura. A la muerte de Anastasia, el zar desató su demencia contra muchos de sus consejeros, convencido de que la habían envenenado. Bueno, pues el zar consolidó una tiranía donde todos aquellos que consideraba innecesarios o enemigos políticos terminaban muertos, no sin antes sufrir de torturas ordenadas e ideadas por él mismo. Entre sus castigos favoritos se encontraban algunos típicos, aunque sumamente bárbaros, como romper los huesos, darles de latigazos hasta despellejar su espalda, o simplemente abrazarles el cuerpo. Y no me refiero a que les iba a dar abrazos, sino que los ponía en brasas.
Me acordé de la primera vez que escuché en la pinche, fue por ahí por los arcos que le pasó un güey diciendo pescado embarazado, y yo así de ¿qué pedo? Y ya después me enteré que era embarazado, y dije, este güey. Así es. Bueno, pues estos castigos eran los menos bestiales, güey. Y es que el zar también contaba con otras formas más originales de maltratar a los supuestos traidores. Iván mandó fabricar grandes sartenes donde freía vivas a sus víctimas, güey. ¡Ah, También. no mames! Hoy vamos a hacer carnitas. Waffle de traidor. También los metía una y otra vez al agua hirviendo y luego en agua fría hasta que se les caía la piel y se morían, güey. Además, Verga, güey. así. Además se dice que cortó en rebanadas a muchos de sus prisioneros, güey. O sea, como que este güey tenía como espíritu de chef o no sé qué pedo, pero estaba medio cabrón. Sí, era... Acabo de ver una película que no es buena, pero la vi y el concepto me llamó la atención y me dio risa que ahorita algo que dijiste, la película en español se llama ¿Qué posibilidad hay? El título nada más está traducido, se traduce al inglés, güey, te da la película, güey. De hecho, yo la vi en YouTube. Es un vato rico que invita gente a una cena y le dice, ok, a la morra, a una morra, dice, ¿les sirve de cenar? Le dice, ok, si alguien no quiere jugar, se pueden ir. Todos están aquí porque tienen deudas económicas y yo les voy a hacer el paro, pero vamos a cenar y vamos a jugar bajo mis reglas. Todos se quedan, güey. Y una morra no quiere cenar y dice, oye, disculpa, nada, no voy a comer el puré, no te quiero hacer la grosería porque yo no como carne. Y el vato le dice, te voy a dar $10,000 si te comes la carne. Y la morra así de, jalo. Y se come la carne, güey. Todo gira alrededor de la morra, güey. Y en eso hay ya siguen y hay un vato que no quiere tomar porque tiene 10 años siendo abstemio. Sobrio, exactamente. Y el vato le dice, yo te voy a dar 15 si te chingas una botella ahorita. Y el vato, no, dice, bueno, te voy a dar 20. Y el güey se empina la botella. El pedo es cuando ya empiezan los juegos más heavy, güey, le pone una madre en la cabeza. No se los voy a spoiler todos por si la quieren ver. Una madre en la cabeza y hay gente y entre ellos hay una viejita, güey. En silla de ruedas, güey. Una señora entre 90 y la muerte, güey. Entonces, está una darqueta, está la viejita, está obviamente el negro, la muchacha fresa, el apostador y todo eso. Y yo doy cuenta que le dice el vato, ok, tienes le pone eso a la viejita y a la darqueta. Y le dice, ok, dice, puedes elegir recibir tú la descarga o que la señora tenga la descarga. Pero puede la posibilidad y la motor termina así y la darqueta y le da la descarga a la viejita, güey. Y dices, no mames, qué culera, güey. Sí, güey. Y, o sea, y ya, güey, reanima a la viejita, no se muere. Y, o sea, le dicen, ahora se lo ponen al que sigue, güey. Y le dicen a la señora, ¿tiene la posibilidad de que usted reciba otra descarga o que se le da al otro güey? Y la señora a la viejita le dice, mijo, discúlpame, no sé si aguanto otra. Y se la da al vato, güey. Entonces ahí va y va a dar la vuelta, güey. Está chido porque son situaciones que dices, verga, güey, ¿yo qué hubiera hecho, güey? Y vienen partes así como esa que hiciste de lo meto en agua y la chingada. Está cabrón, güey. Sí. Güey, qué tan mal estoy, güey, que te estabas contando eso y luego vino otra puta referencia de los Simpsons a mi pinche cabeza, güey. ¿De los Simpsons? Sí, cuando van con el psiquiatra, güey, y el psiquiatra les quiere hacer toda la familia, güey, les quiere hacer un ejercicio de empatía, güey. Entonces es como que a todos les pone igual una madre en la mema, güey, y unos botoncitos. Sí, es como que, pues aquí tienes el botón de cada. Y se empiezan a dar toques, güey. Y sí, me acuerdo, sí, perdón, se me resbaló el dedo. Y al final todos están bien pinches electrocutados, güey, y ves que la Maggie está. Es que los Simpsons ya contaron todo, güey. No hay nada que no hayan contado esos güeyes. Sí, güey, hasta South Park dijo, Simpsons did it. Simpson lo dijo, sí, Simpson.
Sí. Bueno, pues continuamos. Con todo, las torturas contra sus supuestos enemigos no eran la única forma de liberar su ira y garantizar su continuidad en el trono. Iván el Terrible también solía reprimir con suma dureza cualquier intento de sublevación contra él. Movimientos de rebelión que habitualmente solo estaban en su imaginación o que los exageraba hasta lo más posible. Ejemplo de ello es que allá por 1570 marchó sobre un pueblo llamado Novgorod junto con 15,000 hombres como venganza de una supuesta rebelión. Arrasó con la ciudad y dio muerte a miles de personas, entre 25,000 y 60,000, llegando incluso a arrojar a decenas de niños a las aguas heladas de un río cercano, simplemente para disfrutar de aquel atroz espectáculo. Verga, güey. No, es porque sí, güey. Nomás Porque se me sí. querían revelar. Sí, güey. Además, toda la puta gente, y en ese entonces, güey, que pinche 2% de la población se llevó el cabrón. Sí, No, y aparte que en ese tiempo te morías de todo, ¿no? O sea, cualquier cosa te mataba. Entonces, sí está muy cabrón. Bueno, su conducta violenta no tenía precedentes entonces en el mundo, ¿no? Para extender su voluntad hasta el último rincón de Rusia, Iván el Terrible creó la Oprichnina, una especie de policía estatal, como una guardia nacional, y guardia personal que sembró el terror en el conjunto del país, en todo el conjunto del país. Con esta policía, Iván eliminó cualquier vestigio de poder que todavía quedaba en manos de los nobles. Pocas de las antiguas familias nobles dejaron de ser golpeadas por el puño de hierro del zar. Con diversos pretextos, y sus posesiones pasaban a engrosar el patrimonio estatal o caían en manos de esta policía que además se hizo con muchas ciudades y rutas comerciales y tierras de cultivo. Incluso en Moscú eran dueños de calles enteras. Por medio de la oprichnina, la corona obtuvo el monopolio de la práctica total del comercio. Se gestó una nueva burocracia y un nuevo ejército estatal y se crearon grandes latifundios. Un latifundio es como una gran extensión de tierra, como una hacienda muy grande, en lo que los nobles no tenían ninguna influencia. Estos territorios eran propiedad completa del Estado y por tanto estaban directamente sometidos a la autoridad del zar. El entero sistema estaba pensado como un contrapeso contra la vieja nobleza rusa, que se oponía al poder absoluto del soberano. Las crueldades de Iván, cada vez más sediento de sangre, fueron en aumento y culminaron cuando mató precisamente a su hijo, Iván Ivanovich. Algunas fuertes lo atribuyen a un ataque de rabia cuando éste se atrevió a protestar por los maltratos del zar a su nuera embarazada. O sea, el zar estaba maltratando a su nuera, a la esposa de su hijo Iván. Entonces, O sea, que ni con él era el pedo. No, güey. Pero este güey, el hijo, se metió para defender a la esposa y en un ataque de furia, güey, le metió un madrazo con la empuñadura de su bastón y se lo clavó en la cabeza directamente en la sien, güey. Entonces, pues. Güey, está muy mal que en mi mente lo haya visto como un chespirito, güey, y haya sonado el. No está mal. Imagínate que estaba cabrón el ruco, porque su hijo tampoco era no era un jovencito, no un niño, pues, ¿no? Era, o sea, estaba. Pero es que si el putazo fue en la 100, o sea, igual fue la fuerza necesaria en el punto correcto, güey. Sí, pero aún así, para que un ruquito te mate de un solo madrazo, pues no era cualquier ruquito, sí estaba mamado el güey, no mames. Sí. Bueno, pues el señor hipócritamente lloró esta muerte y los remordimientos trastornaron el resto de sus días. O sea, primero le pones en su madre a tu hijo y luego te pones a llorar. O sea, ya lo mataste, no seas mamón. Bueno, entonces se tiraba del pelo y de la barba como un loco y por las noches arañaba con las uñas la pared de su habitación. El dolor, sin embargo, no le impidió continuar con sus miras expansionistas y evidentemente con sus tratos y torturas hacia el resto de las personas. También se habla de que durante sus últimos años de vida, Iván el Terrible dio rienda suelta a sus perversiones sexuales más degeneradas, teniendo relaciones sexuales con más de 1,500 mujeres vírgenes y asesinando a los hijos resultantes de estas relaciones. Güey, vete a la verga, güey, o sea, ¿será cierto eso, güey? Pues es lo que se cuenta. Sí, güey, sin pedo, sí, fácil. Ay, güey, estás hablando, güey, con 1,500 mujeres, o sea,
Pero con un garañón, güey, no mames. Una al día, güey. Güey, supongamos que una al día, güey. 1500. Entre 365 días, güey. O sea, 4 años echando pata diario, güey. Si no tienes nada más que hacer, güey. No había Ajá. tele, mijo, no había radio. Y a qué horas madreaba y hervía y hacía carnitas de hereje, güey. Para A ver, todo el tiempo, güey. además, Yo trabajo y ¿cómo mando memes al mismo tiempo, güey, no hay pedo. Además, el güey dijo que se echaba el palo una al día, no dijo que duraba, güey. No era como que, a ver, ven, besito, besito, ya. Y la otra, ¿qué? Y él, no, ya. Aquí es cantidad, no calidad. O sea, Golosa. órale. Ajá. Así es. Bueno, pues el zar murió en Moscú el 18 de marzo de 1584, corroído por múltiples enfermedades, cuando se disponía precisamente a jugar una partida de ajedrez. Muchos afirman que falleció víctima de sífilis. Lo enterraron con sus antepasados, lo cual me parece bastante lógico, ¿eh? Lo enterraron con sus Me antepasados. extrañaría que no. Nomás porque no había sido en ese tiempo, güey, si no seguro le daba al cabrón. Lo enterraron con sus antepasados en la Catedral de San Miguel, en el lugar cercano. De Allende. En un lugar cercano al altar junto con su hijo. Todavía, güey, lo entierran junto con su hijo, güey. No mames. Qué mal pedo, güey. Te digo que ni muerto lo dejó descansar, güey. Ni del pinche descaro, güey. Así es. Y la leyenda dice que quienes pasaban junto al sarcófago oían gritos de dolor y se santiguaban y rezaban para que el terrible zar no resucitara nunca, güey. Lo encerraron boca abajo por si quería salir, güey. Oye, pero ¿te acuerdas de también lo que pasó con Rasputín, de que lo sacaron y lo quemaron para que no regresara a la vida, güey? Sí, lo exhumaron para que no... No ¿Qué sé, ¿qué onda con los rusos, güey? Tengo que chutarme el video, güey, pero porque no, la neta, ¿para qué miento? Por convivir, no lo he visto, güey. Pero sí ves que está el mito de que se comió los quién sabe cuántos muffins con cianuro y sobrevivió, güey. Sí, güey. ¿sabes que la teoría es que al conspirador se le olvidó poner el puto cianuro en los muffins, güey? Sí, lo creo que pasa. No sabía eso, güey. Ok, pero ¿cómo explicas, güey, que haya sobrevivido a los disparos? Ok, te la creo la del cianuro. Pero va, ¿cómo sobrevive el vato a los disparos? Porque le dispararon directamente, le dispararon en el corazón, le dispararon por la espalda y el vato no se moría, güey. O sea, lo tuvieron que aventar al río congelado para que se muriera. Es que eso, o sea, digo, por aquí va a salir mi ñoño de historia, güey. No es que sobreviviera a los balazos, es que se pinches asustaron y lo aventaron al río antes de que se alcanzara a morir, güey. O sea, eran balitas de esas redondas que no perforaban, güey. Y pues sí, o sea, lo iban a matar de que lo iban a matar, güey, pero como no se murió de inmediato y ya se había chutado todos los pinches muffins espaciales, güey, no le pasó ni madres, dijeron, no mames, este güey es como Vlad, güey, y lo enviaron al puto río, güey, y pues ya se acabó de morir ahí, güey, pero si le daban otros 15 minutos en tierra, pues se iba a o sea, se iba a despanzurrar todo el cabrón. Y sí, te digo que está la teoría porque encontraron un diario que no se sabe 100% si es del conspirador o no, güey, donde dice, no me sé la cita exacta, güey, pero básicamente dice, no me atrevo a decirles que ese día se me olvidó poner el ingrediente. Entonces, el güey así, que así toma tus pinches muffins con veneno y el pinche Rasputín así, que así a huevo. No, y aparte se puso a tocar la guitarra, güey. Oye, imagínate al güey que hizo los muffins. Esta canasta va para Rasputín y esta para canasta va para la suegra. Petrushka muerta en tu casa. Llega a casa y hoy sí vamos a... Ay, ¿qué le pasó a tu mamá? La pinche vez con señora fumigada, güey. Sí, no, los rusos son otro pedo, güey. Sí. Bueno, para concluir, a partir de la muerte de Iván, su nombre cayó en una maldición de silencio en Rusia, no lo mencionaban, al menos hasta que llegó al poder de la Unión Soviética Stalin. Y es que este dictador se sentía sumamente atraído por la figura de aquel zar que con barbarie e infamia había creado el imperio que ahora dominaba él. Y ya después hablaremos de este güey, de Stalin. Imagínate qué cosa, yo admiro a este güey, porque es una verga, güey. De hecho, el vato decía, Stanley decía que lo admiraba, pero que
se había visto hablando con los nobles, que él hubiera acabado con todos a la verga. Madre. Y los nobles, oh no. Pinche TikTok, güey. Sí, no mames. Ay, Es que pues, sí es otro pedo, güey. Está cabrón y, o sea, no me cabe qué podría haber estado pasado por la mente de ese güey en esos momentos. O sea, digo, sí, es otra circunstancia, es otra era, pero qué tan pinche enfermo tienes que estar, güey, para estar escuchando a los pinches güeyes literalmente cómo se les hace la sed. O sea, es que nada más imagínate, güey, los quemas y se les hacen las ampollas todas culeras y luego los metes en agua en pinche Rusia donde está más frío que en no sé dónde, güey, y se empieza a descarapelar. sí, ¿Qué está muy pedo, cabrón. güey? Güey, pues es que si el vato ya era un psicópata, güey, a raíz de todas las putizas y maltratos que le pusieron de morro, güey, o sea, y todos los traumas que traía, esos güeyes realmente disfrutan eso, güey. Son cosas que no De vamos a hecho, entender porque... sí, no, de hecho, se menciona, según estudios, que el güey era pues, sádico y aparte que posiblemente le causaba cierto placer sexual. Sí, El muy ver, probablemente, güey. disfrutaba mucho ver cómo sufría la gente y eso le causaba una excitación sexual. Entonces, pues sí está ahí está cabrón el asunto. güey. Pues sí, pues con eso terminamos, señores, ñoños. Los dejamos para que tengan unos lindos sueños. Entonces, güey, se le ponía dura con la tortura. Buenas noches. Con esa frase terminamos. Muchas gracias por ¡Qué buen habernos verso, acompañado. güey! Muchas gracias por habernos acompañado. Bruno, muchísimas gracias por haberte unido. Yo sé que estás, pues, posiblemente muy cansado porque ya son las 5 de la mañana, me imagino, ¿no? Sí, 5:17. 5:17. Sí, aquí nosotros ya nos vamos a dormir, son las 11:17 de la noche. Y una torturita Víctor, y a dormir. Una torturita. Así es. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado nuestro episodio del día de hoy. A nosotros nos gustó mucho, lo disfrutamos bastante y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por invitarme. Perdón que te corte, pero sí quería agradecer que muchísimas gracias por invitarme. Muy amena la plática y cuando les hace falta otro güey, ya saben, nada más díganme con 1 o 2 días antes. Güey, te quería por el episodio de Caballeros del Zodiaco, güey. No más que no te pude contactar, güey. Lo vamos a repetir el de Caballeros del Zodiaco. No te preocupes. Mira, ahí está. Cualquier cosa, o sea, pregúntale al Víctor, güey. Yo, ñoño, tengo el certificado y tengo mi pinche doctorado en ñoñores, güey. Entonces, ahí tú échame el grito y cuando les hace falta, yo brinco así. Méteme, coach, méteme. Yo estoy en la banca, no hay pedo. Con todo gusto. Señores, tenemos un episodio, quiero que lo sepan, que grabamos un episodio sobre los Caballeros del Zodiaco, pero tuvo muchos problemas de audio y por eso no salió. Pero lo vamos a repetir y el señor está cordialmente invitado. Entonces ahí queda pendiente, ¿no? Pues con eso nos despedimos, señores. Muchísimas gracias. Nos pueden buscar en Facebook como La Ñoñoteca y pues suscríbanse. Estamos en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto en Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.